Continuamos con nuestra serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Como bien ya se ha dicho, estamos posicionados en Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16, es el pasaje que vamos a exponer en esta tarde. A esta serie la hemos llamado El Evangelio Eterno, de la culpa a la gloria. Y el sermón de esta noche lleva por título El Dios justo e incorruptible. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no solo los oidores de la ley, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y el verso 26 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios para rendir cuenta. Esa es la melodía que nosotros venimos escuchando, hermanos, desde que comienza este capítulo. Repito, algún día nos vamos a presentar delante del tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos dicho muchas veces, la historia humana, la historia de tu vida termina en un tribunal. Y ningún hombre en ese tribunal podrá excusarse ante Dios. Como reza el versículo 1, eres inexcusable, decíamos semanas atrás. Y la razón de eso, ¿por qué nadie podrá levantar una justificación o una excusa? Lisa y llanamente, todos hemos pecado. Todos los hombres que se presentarán en ese tribunal han pecado y Dios es justo e incorruptible. No hay nada que lo pueda corromper a Él. No hay nada que yo pueda argumentar y que pueda evadir el justo juicio de Dios. Toda alma se va a presentar en aquel día. Eso es lo que viene exponiendo Pablo en nuestro texto. Y lo que Dios tomará en cuenta en ese día no será tu etnia, tu color, no será tu posición, no será la religión, no será la denominación de la iglesia a la cual pertenecías, tampoco va a ser tu moral, veíamos semanas atrás, no va a ser ni siquiera tu profesión de fe, lo bien que has hablado o lo bien que has pronunciado a Cristo. Lo que Dios va a tomar en cuenta en ese día son las obras que evidencian la realidad de tu fe. Es lo que vimos cuando expusimos hace algunas semanas atrás el pasaje que precede a esta cita. Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces estamos hablando del juicio de Dios y es correcto decir que es un juicio de obras. Nosotros sabemos que nadie será salvo por sus obras y es necesario y es indispensable aclarar eso para que no se preste a confusión. Nadie será salvo por obras, sino únicamente por la gracia de Dios en Cristo, por medio de la fe. Pero, y acá viene un pero sumamente importante, en el día del juicio, Dios va a verificar, Dios va a corroborar, y si quieren un término más teológico, Dios va a vindicar tu fe, va a vindicar nuestra fe. Y al mismo tiempo Él mostrará el poder transformador del Evangelio ¿a través de qué? A través de las obras de aquellos que realmente creyeron en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque hay una verdad que emerge de las Escrituras, hermanos. Los que de verdad creen, ellos obran. La fe verdadera genera obras. Los que no obran, en realidad no creen. ¿Por qué? Porque es una fe muerta. No importa lo que profeses, no importa lo que digas, no importa lo que vos pienses. Y eso es lo que estamos desarrollando en este capítulo 2. En el último sermón que vimos, Romanos 2, acerca del juicio, decíamos que será un juicio absolutamente imparcial. Y eso nos habla del carácter santo de Dios. Versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué nos da a entender eso? Que todos serán juzgados.
sin importar cuál sea la raza, sin importar cuál sea la condición de la persona, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan lo que decíamos acerca de esa palabra, acepción de personas? Es una palabra griega, es una palabra compuesta que en realidad significa que Dios no recibe o no toma en cuenta por el rostro de la persona o por quién está delante de él. Dios, hermano, no tomará en cuenta el tipo de personas que estén delante de él en su juicio, cualquiera sea el contexto o la realidad de esa persona. ¿Por qué? Porque él va a tomar en cuenta al evaluar a esas personas, no los parámetros o los estándares humanos que nosotros muchas veces ejercemos en nuestro juicio. Dios no tiene favoritismo, decíamos, a la hora de juzgar. Por eso cada persona será inexcusable en ese justo juicio. Y cuando Pablo dice que Dios no hace excepción de persona, él está argumentando algo muy, pero muy importante. Acuérdense lo que veíamos semanas atrás. Algunos judíos creían que por el simple hecho de ser judío, ellos tenían ventajas a la hora de llegar al juicio de Dios. Gran parte del capítulo 1, Pablo cierra lo que en nuestra Biblia sería el capítulo 1, y vemos que él está confrontando a aquellos idólatras, a aquellos paganos, a aquellos inmorales, a aquellos que están sin ley. Y decíamos que llegamos al capítulo 2 y es como si Pablo estuviera hablándole a ese judío fanático, a ese judío legalista que quizás quiere excusarse o quiere presumir que no es como esa gente. Él está dejándolo sin excusa. El hecho de ser judío no implica tener una ventaja en ese tribunal. Tribulación y angustia, dice verso 9, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz para el que hace lo bueno. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Ahora tiene sentido. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Muchos judíos pensaban que ellos iban a tener cierta ventaja. Ellos eran el pueblo del pacto, ellos eran los descendientes de Abraham, ellos tenían en sus manos la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ellos eran el pueblo del libro, ellos eran el pueblo de la ley, pero Pablo va a demostrarle todo lo contrario, y de hecho lo está haciendo. Por eso este pasaje, hermanos, antes de comenzar ya con el primer punto del sermón, es importante que ustedes entiendan cuáles son las verdades que emergen de este pasaje. La universalidad de la culpa humana, nadie puede excusarse, y la imparcialidad y la justicia del juicio divino. Así que vamos a ver el primer punto de este sermón, hermanos. La imparcialidad del justo juicio de Dios. Dios es imparcial, eso nos habla de su carácter. Y en ese día los hombres serán juzgados conforme a la luz que ellos han recibido. Fíjense, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y es necesario hacer como una especie de paréntesis ahí, para no pasarlo por alto y enfatizar una vez más una línea de pensamiento que se viene trayendo desde el capítulo 1. Pero permítanme cerrar la lectura del texto. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Concentrémonos en esa primer parte del pasaje, del versículo. Por el contexto, hermano, la palabra juzgados es juicio para condenación, por la línea de pensamiento que se viene trayendo. Esos que sin ley han pecado son los que no conocen la ley. Podríamos pensar en el perfil de Romanos 1, 18 en adelante, esa descripción que se hace allí de los inmorales, de los paganos, etcétera, etcétera, etcétera. Los que sin ley han pecado son los que no conocen la ley, pero que a la luz del texto bíblico igualmente no están exentos del juicio de Dios, sino que serán juzgados y condenados, dice el texto. Porque los que sin ley han pecado, y ahí está el meollo del asunto, ellos serán juzgados y condenados por su pecado. No serán libres o excluidos por desconocer, por desconocimiento, no, sino que serán condenados por su pecado, no por su desconocimiento de la ley. Y Pablo ya demostró esto en Romanos 1, 18, en adelante, que los que sin ley han pecado, han rechazado el conocimiento que Dios le ha dado de sí mismo a través de ¿qué? A través de la creación. Dios se ha revelado y ellos lo han rechazado. Y ahora Pablo está mostrando
que Dios ha puesto en todo hombre un sentido de moral innato, podríamos decir, que es conforme a lo que prescribe su ley, aunque ese sentido de moral esté distorsionado por causa del pecado. Fíjense, avanzamos en nuestro pasaje, versículo 14, pongamos nuestra atención ahí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, los que pecan sin la ley, ¿quiénes son ellos? Los paganos, los idólatras, el nativo que está en alguna remota selva, quizás, porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con aquel que jamás ha oído del Evangelio? Bueno, versículo 14, fíjense el argumento de Pablo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Fíjense que Pablo está diciendo que todos los hombres venimos de fábrica con cierta comprensión, vamos a decirlo de esta manera, con cierto conocimiento o cierto entendimiento de lo que exige la ley moral de Dios. Es por eso que Pablo usa la expresión la obra de la ley. Y acá hay algo importante de destacar, la obra de la ley, no está diciendo la ley, sino la obra de la ley. En el creyente, hermanos, la ley está escrita en el corazón. Pero Pablo no está diciendo que la ley está escrita en el corazón de los que han pecado sin ley. ¿Por qué? Porque eso es imposible para el incrédulo. Y reitero esto, no así para el creyente, para aquel que se ha entregado a Cristo. En él sí la ley de Dios está escrita en su corazón, pero eso no es posible para el incrédulo. En el creyente sí, y esa es una promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ese glorioso pacto de gracia, Ezequiel 36, 26 al 27. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ahí está la ley de Dios. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que lo que está escrito en el corazón de todos los hombres, de todos sin distinción, y principalmente en el estado natural no regenerado del hombre, son las obras de la ley. Lo que la ley exige, lo que la ley ordena. Eso fue impreso en el corazón de todos los hombres. ¿Por qué? Porque la misma Escritura establece, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos animales, como se nos quiere hacer creer, no, somos seres racionales. Entonces, cualquiera sea tu cultura, cualquiera sea tu etnia, cualquiera sea la religión que profeses, en todos, por igual, hay un sentido, hay un sentimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Cualquiera sea el trasfondo, repito, y hay un tema muy en boga en nuestros días que es la cultura. Claro, vos crees en el Evangelio porque culturalmente, o sea, te criaste en un contexto donde te hablaron de Cristo, bla, bla, bla. Culturalmente, cualquiera sea tu cultura, desobedecer a los padres, deshonrar a los padres, tomar algo que no te pertenece. Eso se llama robo, engañar, mentir, adulterio, homicidio, y la lista podría seguir. No existe, hermano, una cultura, una sociedad, una etnia o cualquiera sea la religión, por más ignorante que sea, donde no haya un sentido innato de aprobar algo que está bien y desaprobar o condenar lo que está mal. Eso es lo que atraviesa a todos los seres humanos por igual y eso es la obra de la ley escrita en el corazón del hombre. Es ese testimonio, vamos a llamarlo así, ese testimonio natural de lo que Dios demanda. Eso, dice Pablo en este texto, es suficiente para hacerlo al hombre responsable y culpable delante de Dios. Pero no es suficiente para salvarlo, pero sí para condenarlo. El verso 15 de nuestro pasaje, Pablo sigue argumentando por qué son condenados los paganos que no tienen ley, aquellos que pecan sin ley, o sea, sin el conocimiento de la ley. ¿Y cuál es el argumento? Que todos los hombres poseen una conciencia moral que pesa juicio sobre sus actos, sobre sus acciones. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice,
su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa? Tenemos una conciencia y esa conciencia es un tribunal que nos advierte, es un tribunal interior que tenemos todos. Esa conciencia te acusa de pecado. ¿A quién? A aquel que no conoce la ley. Aquel que vive sin ley, sin la ley de Dios, tiene un tribunal en su interior y es su conciencia quien lo acusa cuando hace lo malo. Nuestra conciencia se puede insensibilizar. Yo puedo hacer y puedo tener una conciencia implacable cuando yo la resisto por mucho tiempo. Pero eso no niega, repito, la realidad de que todos tenemos ese tribunal en nuestro interior. Quizá vos decís, sí, pero esta persona tiene conciencia, mirá lo que hizo, o la atrocidad que hizo. Bueno, ha resistido tanto a la voz de su conciencia, que es alguien implacable, pero eso no niega la realidad de que hay una conciencia en ese ser. Y lo interesante, hermano, es que esa conciencia, ese tribunal sentencia lo que está bien, lo que está mal. Ese tribunal da una sentencia culpable o inocente. Entonces, los que sin ley han pecado, los paganos, los idólatras y demás que abarca nuestro texto, no se pierden simplemente por no haber oído hablar de Cristo, sino porque teniendo un conocimiento suficiente de Dios, donde en la creación y en su propia conciencia, ellos lo rechazan y pecan contra Él. Ahí está el punto, es por su pecado que se condenan, no por no conocer la ley o por no tener la ley. Es por su pecado que se condenan. Y justamente por eso necesitan el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, los que sí tenemos la ley, que solo en Cristo hay salvación y justicia para todo aquel que cree. Entonces, una aplicación vital, importante para esta iglesia local. Esto que nosotros acabamos de desarrollar acerca de los que pecan sin ley y serán juzgados, serán condenados, eso es razón suficiente, hermanos, por la cual nosotros debemos estar interesados ¿en qué cosa? En proclamar a Cristo, en proclamar a aquel que puede librar a aquellos que están sin ley, proclamarlos, en quién está la salvación, en quién está la salida, el escape del juicio final de Dios. Esa es la razón por la cual debemos estar interesados como iglesia en el evangelismo, en la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los hombres están condenados en su pecado, decíamos, todos son inexcusables y necesitan creer en Cristo para ser salvos. Eso no es solo doctrina. Repito, esto no es solo doctrina, esto es algo que debe impactar tu corazón, que debe inquietarnos como iglesia. ¿Nunca te preguntaste, qué pasará? ¿Qué va a pasar con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Nunca te hiciste esa pregunta? ¿Qué va a pasar? Mucha gente se pregunta eso, pero lo llevan a un plano más como misterioso, más de debate, más teológico, ¿no es cierto? Y ahí se empiezan a elaborar conclusiones y conjeturas, pero es válida la pregunta, ¿qué pasará con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, dejemos que la Escritura hable, hermano, en la misma carta, Romanos capítulo 10, verso 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, es lo que está diciendo Pablo en esta carta. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cerca de ti está la palabra, está diciendo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿te das cuenta? No importa si se trata de un hombre civilizado. No importa si se trata de un hombre que tiene cultura. O si es alguien, un nativo que está en una selva remota. Dice la Escritura, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y eso no te inquieta como creyente? Vuelvo a la pregunta, ¿qué pasará con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿No te inquieta el saber que todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo? ¿Y saben qué es lo más glorioso, lo más interesante de hacernos estos planteos como iglesia local? Que nuestro Dios glorioso y eterno
desde antes de la fundación del mundo, Él eligió personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Eso lo creemos, eso está en su palabra plasmado, es una doctrina que nosotros abrazamos. ¿Y saben qué es lo más increíble de todo esto? Las cosas, los medios, las formas que Dios usa, ¿para qué? Para que sus elegidos, aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos por Dios, de toda lengua, tribu y nación, las cosas que Dios hace para que escuchen el Evangelio y sean salvos. No importa dónde estén, ¿por qué? Porque ahora sí hay que ser contundente. Nadie se va a salvar sin el Evangelio. Nadie se va a salvar sin el Evangelio. ¿Habrá personas que se pierdan y nunca oyeron el Evangelio? Sí. ¿Por qué? Porque serán condenados por su pecado. Pero nadie se salvará sin el Evangelio. Y Dios se encargará, hermano, de que sus elegidos escuchen el glorioso Evangelio de la cruz. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿serás vos el medio, la persona, la forma que Dios use, el instrumento que Dios use para que gente en esta condición pueda llegar al conocimiento del Evangelio? ¿Nunca te hiciste esta pregunta? Esa pregunta debe inquietarnos, hermanos, porque creemos en una doctrina gloriosa. Dios ha escogido y Dios ha elegido. Sí, pero de esa doctrina se emana otra verdad. Dios va a usar formas, métodos, para que el Evangelio llegue a que esa gente sea salvo. Ajá, ¿y yo qué lugar ocupo? Claro, la pregunta es, ¿no querés ser un instrumento de parte de Dios que Él utilice para salvar? ¿Cómo pues invocarán? Verso 14. Aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, hermanos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y dice el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es tremendo esto, hermano. Nosotros estamos criando hijos, muchos de nosotros. Y vivimos en una cultura donde quizás anhelamos que nuestros hijos sean, no sé, lo mejor de los profesionales. Y no está mal eso, pero estamos anhelando para que ellos sean instrumentos que Dios use para llevar el Evangelio a lugares donde nunca se han oído el Evangelio. Nosotros necesitamos, durante mucho tiempo yo era muy crítico de la misión, era un ignorante literalmente, hermanos, arrogante, que creo que son las peores combinaciones. No está mal ignorar, pero está mal ser un ignorante y un arrogante, y eso era yo. El Señor me rescató por la gracia del Señor de ese lugar, y era muy crítico con respecto a las misiones, y me di cuenta que nosotros sabemos mucho de este lado del mundo, pero ponemos poco en práctica. Y cuando yo me presento delante de textos como estos, donde yo veo que voy camino hacia un juicio que es por obras, porque ese es el juicio de Dios donde se van a evidenciar las obras de mi fe, yo tiemblo, hermanos, tiemblo. Y cuando escucho esto, cuando me presento delante de este pasaje, wow, hermano, más se inquieta mi corazón y me lleva a decirme a mí mismo y a ustedes, tenemos que estar interesados, hermano, en predicar el Evangelio. Tenemos que estar interesados en predicar el Evangelio, predicarle a tus hijos, predicarle a tus esposos, a tu familia, a tus compañeros, hasta lo último de la tierra. Tenemos que estar interesados en las misiones, hermanos. No somos el centro del mundo nosotros. No nos podemos mirar más allá de nuestras narices como iglesia local. Estamos en un lugar remoto, en un país remoto. Mirá el globo terráqueo y fíjate dónde está Sunchale y te va a sorprender. Estamos en el rincón del mundo, pero no podemos pensar solamente acá, hasta donde ven nuestros ojos. Estemos interesados, hermanos, en las misiones. Debemos orar ¿para qué? Para que Dios levante hombres y mujeres. Esa oración que escucharon hoy va a ser constante en esta iglesia, que Dios levante hombres, la oración pastoral, que Dios levante hombres y mujeres en esta iglesia local, que vayan y prediquen a otros lados, a otros lugares, que Dios utilice a nuestros hijos. No pensemos cosas meramente terrenales para ellos, oremos para que Dios los utilice, para que ellos lleven el Evangelio a otros lados. En principio que el Señor los salve y que los utilice para que su Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, lugares donde nunca ha sido predicado el Evangelio. Ahí, que el Señor nos lleve a donde hay escogidos suyos, donde hay elegidos.
Es una contradicción de términos eso que dicen, estos creen que Dios elige a la persona y no predican. No, todo lo contrario. O sea, es una contradicción, como Dios elige, yo quiero ir a donde están los elegidos, para que les prediquemos el Evangelio y cuando ellos escuchen ese glorioso mensaje del Evangelio, caigan rendidos a los pies del Señor. Oremos por eso, hermanos. Pero Pablo muestra, hermanos, avanzando con el texto muy claramente, que los judíos no van a tener ventaja en el tribunal de Dios. Es lo que yo les acabé de decir hace un rato en la introducción. Dijimos que todos los hombres van a ser juzgados conforme a la luz que recibieron. Y por un lado están los que sin ley han pecado, los que están fuera del pueblo judío, de la nación judía. Todos, y por otro lado están ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora Pablo se enfoca en estos buenos personas, en estos buenos hombres, que son su etnia, que son su pueblo. Los que están bajo la ley son los que conocen la ley de Dios. Pero igualmente, dice el texto, serán condenados por no vivir conforme a esa ley. Ese es el argumento principal del verso 13 de nuestro pasaje. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Cuando Pablo habla de la ley, se refiere a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Los judíos tenían acceso a esa ley. Ellos escuchaban la ley cada sábado en la sinagoga. Los niños tenían que memorizar extensas porciones del Pentateuco desde muy temprana edad. Pero Pablo nos muestra en este pasaje que el hecho de tener acceso a la ley no les servirá de nada, no les va a servir de nada en el día del juicio. Ellos no tienen ventaja, no están en una posición superior, están en igualdad de condiciones que ¿quiénes? Que aquellos que sin ley han pecado. ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley los que van a ser justificados delante de Dios. ¿Quiénes son los que serán justificados? Los hacedores de la ley. Es el mismo tema que Pablo viene tratando desde el versículo 1. Yo le decía en la introducción, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Se acuerdan? Cuando vimos este pasaje decíamos que ningún judío piense que cuando Pablo describe la condición del hombre, del pagano, del inmoral, piense, yo estoy exento, yo estoy mejor. No, con ese pasaje Pablo está erradicando de la mente. Pablo le está hablando primeramente a los judíos, decíamos, ellos eran oidores, pero no eran hacedores de la ley. Y eso te muestra a vos, creyente en Cristo, 2000 años después, te muestra de que no se trata solo de oír la palabra de Dios. Este pasaje también golpea nuestra mente, nuestra conciencia. No se trata de oír la palabra de Dios, sino de vivir en consecuencia. No se trata de venir todos los domingos acá sin faltar. Y cuando falto me conecto y escucho el sermón. Y si no me puedo conectar en vivo, lo veo grabado. Gloria al Señor por todas esas cosas. Pero no se trata solo de eso, se trata de vivir en consecuencia. ¿Por qué? Porque vas a ser evaluado conforme a lo que has aprendido de la palabra de Dios y has puesto en práctica. ¿Amén? Amén, hermanos. No, amén. Amén, sí, hermano, así tiene que ser, así sea. El otro día hablaba con mi hijo y practicábamos mucho el amén. Él me preguntaba qué significa así es, así es. Entonces, cuando afirmamos estas verdades gloriosas, así es, hermanos. Necesitamos convencernos de que no se trata solo de oír, se trata de vivir en consecuencia, de vivir la palabra de Dios, que mis obras se vean afectadas, que sean el reflejo de lo que yo creo, y ahí tiene que venir un gran amén. Así es, hermanos. Santiago 1:22, pero sed hacedores, otra vez la misma palabra, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. Que la palabra de Dios hable, hermanos. Yo les decía, que la Escritura nos hable. El que es oidor, pero no es un hacedor, se engaña a sí mismo, dice el texto. Estoy repitiendo lo que acabamos de leer, hermanos. El que solo es oidor, se siente bien consigo mismo. ¿Por qué? Por lo que le decía antes, él viene a la iglesia, él lee libros cristianos, ¿me entendés? Él mira sermones, él mira conferencias por internet y todas las cosas que hacemos que están buenas, pero el que solamente es oidor, él se siente cómodo, se siente, es complaciente ese tipo de prácticas que hace alrededor de la palabra, pero su vida se limita solamente a eso y a nada más. No hay obras que evidencien que también es un hacedor de la palabra. Y frente a la realidad del juicio de Dios, hermano, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque acabamos de aprender que lo que Dios va a tomar en cuenta es lo que vos hiciste con aquello que leíste, que escuchaste, con aquello que aprendiste en el culto, con aquello que aprendiste cuando el pastor predicaba, cuando la palabra de Dios era expuesta. Los que se conforman con leer y escuchar y luego no hacen nada, es muy probable que eso sea evidencia irrefutable de que es una persona que va camino al infierno. Repito, aquel que se presenta delante de la palabra de Dios, la escucha, la oye y no vive en consecuencia, no le importa, le entra por un lado y le sale por el otro, esa persona es probable que vaya camino al infierno, creyendo que es algo que en realidad no lo es. Entonces esto es serio. Fíjate lo serio que es que el Señor me está confrontando con lo que estamos haciendo ahora. Ahora estás escuchando la palabra de Dios. Entonces, mi advertencia con amor, pero también con total sinceridad, mucho cuidado con ser un oidor de la palabra y no un hacedor de ella. Al final, pastor, ¿la salvación es por obra o la salvación es por fe? ¿La salvación es por obedecer la ley o la salvación realmente por fe? Porque parece como un discurso contradictorio. Bueno, dejemos que la palabra de Dios hable. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y termina allí el verso 28 del capítulo 3 de Romanos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿la salvación es por fe? La salvación es por fe, no es por obra. Ahora, las obras de la ley, hermano, no tienen nada que ver con nuestra justificación delante de Dios. Uno de los propósitos principales de la ley es lo que está diciendo allí Pablo. ¿Qué dice? Por la ley de Dios viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito? Uno de los principales propósitos de la ley de Dios es mostrarnos que nadie, absolutamente nadie, puede guardarla de manera perfecta. ¿Por qué? Porque perfección es lo que Dios exige. Entonces, si vos querés salvarte guardando los mandamientos, tenés que guardarlos todo de manera perfecta, desde tu nacimiento hasta tu muerte, hasta la tumba. Y ¿saben qué? Nadie puede hacer eso. Entonces, ¿en qué se transforma la ley de Dios? En mi enemigo. La ley de Dios se transforma en algo terrible. La ley de Dios se transforma en una especie de indicador, en una especie de flecha que nos mueve a buscar la salvación en Cristo. Eso es la ley de Dios. La ley te muestra tu impotencia y te mueve, te guía hacia un lugar donde vas a encontrar la salvación, que no es guardándola perfectamente, sino creyendo en aquel que es el único que pudo vivir conforme a esta ley y que cumplió esta ley. Dejemos que la Escritura hable, hermanos. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, por lo cual la salvación no puede ser por obras, es por fe. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Vamos de nuevo, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Te das cuenta? Perfección es lo que Dios demanda. Y estamos complicados vos y yo. Verso 11.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Saltamos allí unos versículos, mismo capítulo, Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Saben lo que es esa palabra ayo? La ley es nuestra tutora, es nuestra guía. La ley es nuestra maestra, es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo que la ley es esa guía que nos conduce a Cristo para ser justificados a través de la fe, a través de entregarnos en fe a Él. La ley no salva a nadie, hermanos. Es un indicador, como les decía, es un cartel que nos muestra el camino. Dios nos conduce a través de su ley a buscar la salvación en Cristo. ¿Cuándo? Cuando vemos la imposibilidad de guardarla de manera perfecta. ¿Qué implicaciones tiene lo que Pablo está afirmando en el versículo 13 de nuestro pasaje? Pensemos un poquito, ¿qué implicaciones tiene rápidamente? Los verdaderos creyentes, ¿saben por qué se distinguen? Los verdaderos creyentes, y acá es donde vos tenés que evaluarte. Este es el momento del sermón donde vos te evaluás si sos un verdadero creyente. Los verdaderos creyentes, ¿saben por qué se distingue? Porque aman la ley de Dios. Ellos aman la ley de Dios y en dependencia del Santo Espíritu de Dios tratan de vivir a la luz de ese conocimiento que ellos tienen de la ley, a la luz de ese conocimiento que ellos tienen de la verdad de Dios revelada en su palabra. ¿Qué estoy diciendo con esto? Los verdaderos creyentes aman la ley de Dios y tratan de ser hacedores de ella, hacedores de la ley. ¿Por qué? Porque es típico, esto es típico de un verdadero creyente. ¿Qué es? ¿Obedecen a Dios? Perfectamente no existe perfección de este lado de la eternidad. Pero sí existe, o debiera existir, honestidad, sinceridad. Entonces, ¿qué hacen los verdaderos creyentes? Obedecen a Dios, no de manera perfecta, sí de manera sincera. Ellos son hacedores de la ley. Dejemos que la Escritura siga hablando, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son de la carne, hermanos? El hombre en su estado natural, no regenerado. Aquel hombre que está sin Cristo, ¿cómo son ellos? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque, dice Pablo, el ocuparse de la carne es muerte. Eso naturalmente es lo que hace el impío, se ocupa de la carne y eso es muerte, y sigue allí en ese estado de condición, en esa muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense el contraste entre uno sin Cristo y uno con Cristo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, claro, porque esa gente no ha nacido de nuevo. Ellos no tienen comunión con Dios. Más, dice Pablo, versículo 9 de Romanos 8, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así son los verdaderos creyentes que aman la ley de Dios y en dependencia del Santo Espíritu de Dios buscan conformar su vida a la luz que ellos tienen del conocimiento de su palabra, del conocimiento de su ley. Por eso vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es, y ahí hay una advertencia. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te das cuenta?
O sea, ¿cómo viven aquellos que tienen el Espíritu de Cristo? En dependencia del Santo Espíritu de Dios, aman y buscan obedecer a Dios, obedecer su ley. Los que han nacido de nuevo, que están unidos a Cristo, en los cuales mora el Espíritu Santo de Dios, son los que buscan sujetarse a la ley de Dios, los que buscan obedecerla, no de manera perfecta, como ya he dicho, pero sí de manera franca, de manera honesta. ¿A diferencia de quién? A diferencia de aquellos que viven según la carne, a diferencia del impío, que no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. El creyente, en cambio, se deleita en la ley de Dios y de manera sincera desea obedecerla. ¿Por qué? Porque él ama a Dios. ¿Y esto qué es? ¿Un argumento que yo lo invento, hermano? No, dejemos que la Escritura hable. 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, dice, y guardamos, ¿qué cosa? Su ley, guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Si vos mirás la ley de Dios y buscás de manera sincera, honesta, franca, agradarle a Él, cumplirla, obedecerla, es porque no hay algo gravoso para tu alma. O Dios te va a decir, hace esto porque detrás de la obediencia viene el quebranto. No, viene la bendición. El drama con nuestro pecado es ese, de que nosotros queremos hacer lo contrario a lo que Dios establece, pero este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, no guarda sus mandamientos, esa persona es mentiroso, dice Juan, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿te das cuenta? Obediencia a la ley de Dios, amor real y genuino a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero repito, no importa lo que yo diga. O sea, importa, pero en última instancia, lo que vale es que lo que yo hago esté ligado a eso que yo digo. Si yo digo amo a Dios, pero vivo como se me canta, no. Acá lo que dice la Escritura es que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué es andar? Es hacer, es obras. Entonces, ¿se dan cuenta? Mi fe, todo lo que yo declaro, lo que digo, pero lo que hago, las obras que evidencian mi fe. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre un corazón regenerado y uno que no lo es. Para el impío, la ley de Dios es basura, pero para el cristiano la ley de Dios es ese indicador, es esa guía, ¿no es cierto?, que nos lleva a deleitarnos en el Señor. El impío se rebela, el impío busca excusas. El cristiano falla, no es perfecto, cae, se levanta y vuelve a seguir esta lucha, esta carrera cristiana. ¿Por qué? Porque ama a Dios y entiende que sus mandamientos no son gravosos. Pero otro argumento, otra implicación más, hermanos, lo que implica para nosotros el versículo 13 de Romanos capítulo 2. Debemos ser hacedores de la ley, no solamente oidores. ¿Qué otra implicación tiene? Bueno, un verdadero creyente no solamente ama y obedece la ley en dependencia del Espíritu Santo de Dios, en base a lo que Dios le ha revelado, los verdaderos creyentes también se distinguen en el hecho de que tienen que volver continuamente a ampararse. ¿En qué? En la gracia de Dios. En la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no es perfecta. Y como nuestra obediencia es imperfecta, una y otra vez, vos y yo tenemos que estar anclados, ¿dónde? En la gracia de Dios. Por eso decimos y afirmamos a los cuatro vientos, yo me convertí tal día, tal fecha, tal hora. Me acuerdo, muchos dicen así, eso está bueno, pero no es que ahí me arrepentí y listo, ya está. Ya ahora la gracia de Dios es la tarjeta de crédito para hacer cualquier cosa. No, la gracia de Dios es esa fuente a donde yo tengo que recurrir una y otra vez. Arrepentimiento, arrepentimiento y fe. O sea, es una constante en la vida del creyente, no es algo que pasó hace 10 años, 8, 9 años, 5 años, lo que sea.
La vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. ¿Y cuál es la idea? La idea es que vos vivas arrepintiéndote y volviéndote al Señor una y otra vez, dependiendo de su gracia. Dejemos que la palabra de Dios hable. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz, todo lo contrario a nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ajá, y ahora, claro, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos, dice, comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Repito, no son los simples oidores de la ley los que se van a salvar en el juicio de Dios, hermanos. ¿Quiénes son? Los que evidencian la realidad de su fe a través de su obediencia, a través de sus obras, a través de su arrepentimiento, a través de su santidad, hermanos. Esos son los hacedores de la ley de Dios. Nadie se salva por la ley, sino por la fe. Quiero dejar claro esto, hermano. Pero aquel que es salvo por la fe, toma en serio esto que estamos hablando. Toma en serio la santidad y la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque eso es la evidencia clara, indiscutible, de que su fe es genuina. Dejemos que la palabra de Dios hable. Primero de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿cómo? En temor, dice Pedro, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducid en temor, dice, todo el tiempo de vuestra vida, de este lado de la eternidad, podríamos traducirlo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios, escuchen bien esto, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Eso qué es? En dependencia del Santo Espíritu de Dios, obediencia, santidad. Obedezco a la palabra, no por mis méritos, no por mis fuerzas, por el Santo Espíritu de Dios. El incrédulo no puede hacer eso. Y yo puedo hacerlo porque tengo el poder del Santo Espíritu de Dios. Puedo hacerlo, puedo amar la ley de Dios, puedo vivir en consecuencia, a pesar de mi pecaminosidad. Dice el versículo, siendo renacido no de simiente corruptible, verso 23, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese temor del cual Pedro está hablando, hermanos, no es un temor que nos espanta y nos da miedo. ¿Qué pasa cuando le tenés miedo a algo aterrador que está allá adelante? Huís, el miedo te lleva a huir. Pero acá la Escritura nos habla de un temor santo, un temor que no espanta, un temor que no da miedo. Es una reverencia, es un temor santo, un temor reverente hacia Dios, que es perfectamente compatible con el amor de Dios, que hablábamos antes. Y el deseo de deleitarme en Él, el deseo de estar cerca de Él, ese temor me lleva hacia Dios, no me hace huir de Él. Entonces, eso es lo que experimentan los creyentes, verdadero amor a Dios basado en la obediencia a su ley, a sus mandamientos. Los creyentes experimentan verdadero temor reverente hacia Dios, no un temor que nos aleja, sino que nos conduce hacia Él. El temor a Dios nos atrae hacia Él, nos mueve a luchar en contra de ¿qué? En contra de nuestro pecado, a vivir continuamente en una santidad que caracteriza tu vida, purificándonos, como dice allí el texto. Y eso va a ser, ¿qué cosa? Evidencia en aquel
día. ¿Evidencia de qué? De la realidad de tu fe. Cuando te presentes ante el juicio de Dios, esa vida va a ser una evidencia de la fe que has tenido. Entonces, resumiendo, hermanos, hay algo que está muy claro en nuestro pasaje: la imparcialidad del justo juicio de Dios. Él es justo, Él es incorruptible. Y en ese juicio todos vamos a ser juzgados conforme a la luz que recibimos. Los que sin ley han pecado serán juzgados, y los que con la ley han pecado también serán juzgados. Los que tienen ley y los que no tienen ley, nadie va a poder excusarse. Y eso es alarmante en cierta manera, hermanos. ¿Por qué? Porque no todos van a recibir en el infierno el mismo grado de condenación. Y eso lo vemos en la Escritura. Y acá yo quiero un llamado de atención, ¿no? Para que nadie piense, ¿qué está diciendo este hombre? No todos vamos a recibir, no todos van a recibir, no, la idea es que no lleguemos a ese lugar, pero no todos van a recibir en el infierno, hermanos, el mismo grado de condenación. ¿Por qué? Porque todo grado de sufrimiento va a ser horrible en el infierno. No es que va a haber algunos que la van a pasar bien. Y acá es muy importante, hermanos, principalmente todos los más jovencitos en especial. Aquellos que recibieron más luz de las Sagradas Escrituras y aún así la rechazaron, ellos van a recibir mayor condenación. Lucas 12:48, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, escuchen esto, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En una ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo habló palabras muy, pero muy duras contra 3 ciudades: Betsaida, Corazín y Capernaum. Estas 3 ciudades eran ciudades judías de Galilea. Ellas no solamente conocían la ley de Dios, sino que ellos tuvieron el privilegio, según lo que va a decir Jesús, de conocerlo a Él. Estas ciudades tuvieron el privilegio de escuchar las enseñanzas del mismo Jesús. Estas ciudades tuvieron el privilegio de ver los milagros y prodigios y maravillas del mismo Señor Jesucristo. Y adivinen qué, no se arrepintieron. Y el mismo Señor Jesucristo va a decir: ¡ay de ti, Corazín! Mateo 11:21. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Fíjense, si ustedes hubiesen sido testigos, estas ciudades hubiesen sido testigos de lo que se hicieron en ustedes, se hubieran arrepentido, dice. Por tanto, os digo que en el día del juicio, escuchen bien esto, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Grado de castigo en el mismo infierno. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. ¿Se acuerdan? Sodoma, esa ciudad destruida por la maldad y el pecado de sus habitantes. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Le está diciendo a Capernaum. ¿Y por qué es importante llamar la atención de todos los que estamos en este lugar, hermano? Especialmente por los niños y jóvenes que están aquí en medio nuestro. Yo quiero decirles con total amor, pero también con total sinceridad, en el día del juicio, está diciendo el mismo Señor Jesucristo, los paganos, los inmorales, aquellos que han cometido pecados atroces, los sodomitas, vivían en una ciudad pero terrible, que fue destruida precisamente por causa de su maldad y de su pecado. ¿Saben lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Jesús dice que en el día del juicio ellos recibirán un castigo más tolerable que aquellos que crecieron en una iglesia, aquellos que fueron expuestos al mensaje del Evangelio, aquellos que vinieron los domingos a la iglesia durante su niñez, durante su juventud, que escucharon hablar acerca de Jesús y que aún así rechazaron el Evangelio y que aún así rechazaron a Cristo. Para esa gente hay un peor castigo que les espera, que es peor que del cualquier inmoral. Entonces, ¿se dan cuenta?
Mucha gente se preocupa por un sinfín de cosas en la vida. Mucha gente se preocupa, tiene afanes en esta vida. Pero ¿sabes cuál tiene que ser tu principal preocupación? Que un día vas a comparecer, te vas a presentar ante el tribunal de Dios. Y ahí no va a haber excusas por haber rechazado a Cristo. Entonces, esta es mi oración, que todos, empezando por los más jovencitos, todos podamos ir rendidos a Cristo, para no llegar en aquel día y por haberlo rechazado, seamos condenados. Peor que cualquier miserable, inmoral y pecador que vivió su vida sin ley. Eso es lo que dice la Escritura, por lo cual la preocupación de todo ser humano debe ser ir rendido a Cristo si aún no lo has hecho. Terminemos el texto, hermanos, versículo 16. Vimos la imparcialidad del justo juicio de Dios, todos serán juzgados conforme a la luz que han recibido, ese fue el primer punto. En ese punto desarrollamos los que han pecado sin ley serán juzgados y los que con ley han pecado, y lo bajamos a nuestra vida práctica. Pero ahora Pablo, hermanos, nos muestra en el texto y nos dice que en ese tribunal Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres mediante su evangelio. Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué significa eso? Lisa y llanamente, hermanos. Jesús será el juez en ese tribunal. Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es la misma enseñanza de Mateo 25, hablando acerca del juicio final, hermano. Mateo 25, verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y saltamos al versículo 42 para ver qué le va a decir a los de la izquierda. Entonces le dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y verso 46, e irán al castigo eterno. ¿Quiénes? Los de la izquierda, y los justos a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Jesucristo es el juez ante el cual comparecerán todas las naciones, todas las personas en aquel día. Y no habrá que llamar testigos, hermanos, que testifiquen a favor o en contra de ese tribunal. No va a haber que llamar a testimonios. ¿Por qué? Porque Cristo va a juzgar y Él lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él sabe, conoce todo lo que hacemos. Nada va a ser oculto a sus ojos aquel día. ¿Por qué? Porque los secretos de los hombres serán juzgados, dice. Cristo juzgará los secretos de los hombres. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor lo sabe todo. Vos quizás estás pensando, hay algo que no sabe Dios. Mentira, el Señor lo sabe todo. Nadie en ese día va a presentar alguna especie de excusa, justificación, alguna coartada que le permita evitar el castigo que le espera. No, los secretos de los hombres serán juzgados en aquel día. Y si vos sos un incrédulo, eso es aterrador para vos. Si vos sos un incrédulo, eso es aterrador, esa es la noticia más trágica que vos podés escuchar. Pero si sos un creyente, esto es esperanzador. ¿Sabés por qué? Esto es esperanzador. En primer lugar, porque el juez de ese tribunal es tu Salvador, es tu Señor. ¿No te emociona eso? Si vos sos un creyente en Cristo, aquel que está juzgando con justo juicio a toda la humanidad es tu Salvador. Y eso es esperanzador. A mí me trae esperanza saber que yo me voy a presentar delante de un juez
que en su primera venida Él asumió la postura de un siervo. ¿Para qué? Para morir en la cruz por mí. Eso es esperanzador, hermanos. Y ahora ese juez está abogando por mí, Él está intercediendo. Dice que Esteban, cuando lo ve al Señor Jesucristo, lo ve de pie, dice el texto. Y Esteban está siendo asesinado, está proclamando el Evangelio, un verdadero mártir, y lo está viendo de pie al Señor. Y muchos autores coinciden que Él ve a Cristo interceder por Él. Entonces te das cuenta que el juez eterno del universo va a juzgar con justo juicio todos los secretos de los hombres. Para mí me trae esperanza, porque ese juez es el que murió por mí, ese juez es el que intercede hoy por mí, que está abogando por mí en la presencia de Dios. Entonces, ese juez será juez y abogado al mismo tiempo, hermanos. Nuestro abogado, a diferencia de aquellos que se van a presentar sin el amparo de la justicia de Cristo. Pero no solamente eso, hermano, es esperanzador para los creyentes saber que Él juzgará los secretos de los hombres, porque Él es un Salvador que transforma a todos los que Él salva por medio de la fe. Los justifica y los santifica. ¿Y saben qué? Los capacita. ¿Para qué? Para que ahora puedan amar la ley de Dios, como decíamos antes, para que ahora puedan vivir en obediencia, para que ahora puedan buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿te das cuenta? Este juez glorioso es mi Salvador. Y Él me ha perdonado, me ha limpiado, me ha santificado, me ha capacitado. ¿Para qué? Para que yo de manera imperfecta pueda hacer buenas obras, pueda obedecer sus mandamientos, pueda amar su ley. Entonces, en el día del juicio, ¿saben lo que va a hacer este juez? Va a recompensar a los que son suyos. ¿Por qué? Por todo aquello que hicieron para su gloria. ¿Cómo que yo voy a ser recompensado? Sí, hermanos. En el día, en este juicio, Él se va a encargar de traer recompensa a los que son suyos por las obras, la evidencia, que son evidencia de su fe. Así que cuando Pablo habla de los secretos de los hombres, tenés que entenderlo en dos sentidos. Los secretos de los impíos. Eso es aterrador para aquel que está sin Cristo. ¿Por qué? Porque son sus pecados secretos. Esas miserias que hoy te condenan, te van a condenar en aquel día si no vas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero los secretos de los creyentes, ¿qué pecado? Si ya Cristo pagó por todo y cada uno de nuestros pecados. Los secretos de los creyentes, aquello que vos hiciste en secreto para la gloria de Dios, aquellas obras que evidencian tu fe y que no fue notorio a nadie, pero para el Señor sí fueron notorios. Eso va a salir a relucir aquel día, hermanos. Va a salir a relucir. Por eso Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pecadores como nosotros, redimidos por la sangre de Cristo, vamos a recibir alabanza de Dios en ese tribunal, hermanos. Eso es terrible. Los que tienen obras que evidencian su fe, allí va a estar nuestro abogado. No será mi juez, Él será mi abogado. Pecados, yo pagué por los pecados de este hombre. Yo pagué por los pecados de este hombre. Ese momento de recompensas para nosotros, los que hemos creído, hermanos. Ese momento de recompensa, ese es el momento donde coronas se nos serán entregadas. Eso es precioso, hermanos. Por último, cerrando ya ahí la última parte del verso 16. ¿Cómo será este juicio? ¿Cuál es la realidad del juicio final? La realidad del juicio final, hermanos, es que este juicio está ligado al Evangelio de Cristo. Está ligado al Evangelio, es esencialmente vinculado al Evangelio, porque en el día de Dios, porque en aquel día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. La Biblia de las Américas dice, en el día en que, según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres. El juicio de Dios es una parte vital, esencial del Evangelio. ¿Por qué? Porque ese es el medio a través del cual Dios juzgará los secretos de los hombres. Pablo no dice que es según la ley, no, es según el Evangelio, está diciendo el Señor. ¿Qué significa esto?
que si no hubiera un juicio final, hermanos, si la vida de todo ser humano no termina en un tribunal, no habría razón alguna para que nosotros apliquemos el texto de la Escritura como aplicábamos hoy, hablando de la importancia de predicar este Evangelio, la importancia de la misión de la iglesia. Repito, si no hay juicio final, al final, valga la redundancia, de tu historia, no habría sentido de predicar el Evangelio. Por eso el juicio final es parte crucial y vital del Evangelio. Si la vida termina en el justo juicio de Dios, la muerte de Cristo tiene sentido. La muerte de Cristo tiene sentido. Si la vida no termina en el justo juicio de Dios, en vano murió Cristo, hermanos. Pero nosotros sabemos que no es así. No es así. Vos querés saber cuán serio es el justo juicio de Dios, querés saber cuán serio es el mismo infierno. ¿Sabés dónde tenés que mirar? Tenés que mirar a lo que anuncia ese glorioso Evangelio, que es Cristo y este crucificado. Cristo y este crucificado. Tenés que mirar a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir, porque esto es serio, esto es real, esto es vital, esto es verídico, hermanos. Cristo Jesús, el Dios encarnado, hecho hombre, se humilló hasta lo sumo, muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque de otra forma no había manera de satisfacer la justicia de Dios. Como decimos siempre, parece un juego de palabras, pero en esencia, el corazón del Evangelio, Dios salvándonos de su ira, Dios salvándonos de la ira de Dios, llevando su ira, allí Cristo en nuestro lugar, allí en la cruz del Calvario. Y es sobre la base de esa obra redentora en la cruz del Calvario que hoy se ofrece a todo hombre en todo lugar, perdón y vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo. Nadie será salvo mientras se trate de ganar la salvación haciendo buenas obras, errores. La salvación es por fe, no es por obra. Pero en el día del juicio, grábense esto a fuego, hermano. La gloria de Cristo va a ser manifestada en todo su esplendor cuando veamos allí millares y millares de hombres, mujeres, gente de toda tribu, lengua, nación, evidenciando el glorioso poder del Evangelio en sus vidas a través de sus obras, a través de su obediencia imperfecta pero sincera a la ley de Dios. Una obediencia que fue movida por el amor de Dios, decíamos. No para ganar salvación, sino porque ya hemos obtenido salvación. Y allí los creyentes estaremos en la gloria de nuestro Señor. Nuestro juez, no juez, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro abogado. Pero, repito, si tu realidad es otra, rendite a los pies de Cristo, refugiate en su gracia. El mensaje del Evangelio nos dice, solo en Él, solo en Cristo hay perdón y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree. Perdón y vida eterna. Amén.